Vamos a aplicar ahora las ecuaciones diferenciales de Maxwell que obtuvimos en el bloque anterior a un punto en el vacío, es decir, un punto en el que no hay ni corriente eléctrica, J es igual a 0, ni carga eléctrica neta. Rho sub B, la densidad de carga eléctrica por unidad de volumen, es igual a 0. Es la situación en la que nos poníamos para definir campo de inducción electromagnética, para definir campo eléctrico, para ver la fuerza que aparecía sobre una carga en movimiento, para ver el campo eléctrico que creaba una distribución de carga, para ver el campo de inducción magnética que creaba una distribución de carga. Siempre, salvo cuando vimos medios materiales, nos ubicábamos en un punto en el vacío. Ahora, las ecuaciones diferenciales de Maxwell valen punto a punto, así que vamos a ubicarnos en un punto en el vacío y por lo tanto será Rho sub B igual a 0, J igual a 0. O sea, la divergencia de E será igual a 0 y por supuesto también la de B, porque esta siempre es igual a 0. Las otras dos ecuaciones son las de rotor. El rotor de E igual a menos la derivada de B respecto de T, y el rotor de B igual, como J es igual a 0, queda solo el término en corrientes de desplazamiento. U sub 0, epsilon 0, derivada de E respecto de T. Así quedan las ecuaciones diferenciales de Maxwell en el vacío, en un punto en el vacío. Son ecuaciones lineales de primer orden, pero están acopladas. En esta ecuación aparecen B y E, y lo mismo en la ecuación del rotor de campo eléctrico. Así que vamos a ver cómo operamos para desacoplarlas. Lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad del rotor, lo que repasamos en el bloque anterior. El rotor del rotor de un vector es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Así que vamos a escribir para esta ecuación, la del rotor de E, vamos a aplicarle el rotor de ambos lados. Rotor del rotor de E igual a menos la derivada respecto de T del rotor de B. Escribo el rotor, la operación de rotacional, adentro de la expresión de la derivada respecto del tiempo, porque el rotor es un operador que actúa sobre las derivadas espaciales. Así que la derivada respecto del tiempo no es afectada. Si ahora reemplazamos la expresión de la izquierda en esta igualdad por la propiedad del rotor, tendremos el gradiente de la divergencia, o sea, nabla escalar de nabla por E,
Este es el gradiente de la divergencia E. El producto escalar de nabla por E es la divergencia y este es y nabla aplicado a un escalar es el gradiente del escalar. Menos nabla cuadrado de E igual a menos la derivada y fíjense que el rotor de B es la cuarta ecuación de Maxwell, lo podemos reemplazar, es mu sub 0 epsilon 0 derivada de respecto de t. Bien, pero en el vacío la divergencia de E es 0 y queda del lado izquierdo de la igualdad solo el laplaciano. Y aquí mu sub 0 por epsilon 0 es el producto de dos constantes, por lo tanto del lado derecho queda la derivada segunda de E respecto del tiempo. Y la ecuación finalmente queda el signo menos a ambos lados de la igualdad se cancela y queda la ecuación de D'Alembert. Nabla cuadrado de E igual mu sub 0 epsilon 0 derivada segunda de E vectorialmente respecto de t. Esta es la ecuación que obtuvo, no en forma vectorial, pero es la ecuación que obtuvo Maxwell en 1865 y que le llevó a afirmar que el campo electromagnético es un fenómeno de propagación ondulatoria, porque esta es la ecuación de propagación ondulatoria, de un fenómeno de propagación ondulatoria. ¿Qué es un fenómeno de propagación ondulatoria? Establecida una perturbación en un punto del espacio, esta perturbación se traslada a cierta velocidad, características del fenómeno de propagación, a otros puntos del espacio. En el caso de las ondas electromagnéticas, las ondas se propagan en todas direcciones. Obtuvimos esta expresión que está desacoplada, es una expresión solo en campo eléctrico, en vez de estar en derivadas primeras, es en derivadas segundas. Si hubiéramos hecho el rotor del rotor de B aquí, en la cuarta ecuación, hubiéramos obtenido una expresión similar para el campo de inducción magnética, de manera que hay dos ecuaciones desacopladas, una para el campo eléctrico y otra para el campo de inducción magnética. En el caso de las ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación, está dada por esta ecuación, es c, la velocidad de propagación, igual a 1 sobre raíz de epsilon 0 mu sub 0. Estas dos constantes, cuando Maxwell desarrolló su teoría, ya estaban determinadas en distintos sistemas de unidades, pero eso es irrelevante. Cuando Maxwell calculó este factor y obtuvo prácticamente el mismo número que Fizeau había medido experimentalmente para la velocidad de la propagación de la luz 10 años antes, un poco menos de 10 años antes, Maxwell interpretó inmediatamente que la luz era un fenómeno electromagnético, e integrando de esta manera a la disciplina de la óptica al electromagnetismo.
Y por otro lado, sumó a las responsabilidades del éter luminífero, cuya existencia ya estaba postulada desde que la teoría ondulatoria de la luz se había impuesto a partir de las experiencias de interferencia de Young en el primer cuarto del siglo XIX, más las de difracción, más las de polarización, concluyendo Maxwell que el éter luminífero era el mismo éter en el que se propagan las ondas electromagnéticas que él predijo y que luego fueron objeto de una verificación experimental por Hertz. Inclusive Maxwell predijo que si fuera tecnológicamente posible, se debería poder medir diferencias en la velocidad de la luz según fuera la dirección de propagación de la luz en una dirección u otra respecto del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Solo que Maxwell pensó que nunca iba a haber un recurso tecnológico capaz de medir esa diferencia con la sensibilidad suficiente, dado que la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es 10.000 veces menor que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, ya sabemos, es 300.000 kilómetros por segundo y la Tierra gira alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Sin embargo, 15 años después, Michelson estuvo en condiciones de detectar diferencias en la velocidad de la luz con esa sensibilidad. En 1887 realizó un famoso experimento esperando encontrar diferencias en las velocidades determinadas para la luz en dos direcciones distintas, y lo que obtuvo fue un resultado nulo, el resultado menos esperado. Michelson no hizo ese experimento para determinar si el éter existía o no existía. La existencia del éter era aceptada por toda la comunidad científica. Lo que ocurre es que había dificultades con las propiedades del éter y había mucha controversia en la comunidad respecto de cuáles eran. Es decir, los planetas, los cuerpos celestes en su movimiento arrastraban al éter, o si el éter estaba inmóvil en el espacio interestelar, que era la postura, entre otros, de Lorentz y la que pretendía demostrar Michelson. Y cuando Michelson interpreta sus resultados, lo que comenta es que parece razonable suponer que el éter es arrastrado por la Tierra. La polémica prosiguió, los experimentos prosiguieron, la discusión acerca de presupuestos erróneos en el experimento de Michelson también prosiguieron. Había quienes opinaban que habría que repetir el experimento con luz exterior a la Tierra. La fuente de luz que utilizó Michelson era local al laboratorio, y había científicos que decían que esas diferencias que Michelson había esperado medir deberían determinarse con luz extra terrestre que proviniera del espacio exterior. Y hubo experimentos tan tardíos como
como década del 20, del 30, por supuesto que nunca ningún experimento midió ninguna diferencia en la velocidad de la luz respecto de direcciones distintas. Recordemos que la presencia de un éter que le diera soporte al fenómeno de propagación ondulatoria de la luz era el salvoconducto para tener velocidades preferenciales en la utilización de las fórmulas de la fuerza de Lorentz, de las fuerzas electromagnéticas, y de esta manera salvar el hecho de que no le eran aplicables a la teoría del electromagnetismo las transformaciones de Galileo. Es decir, no podía medirse cualquier velocidad para aplicar las leyes del electromagnetismo, sino que deberían medirse las velocidades respecto a cierto sistema de referencia, y lo que estaba discutiendo era cuál era el comportamiento de este sistema de referencia, que era el éter soporte de las ecuaciones del electromagnetismo. Las cosas siguieron así hasta que Einstein formula en 1905 su teoría especial de la relatividad, que plantea dos principios. Primero, que no hay hitos, mojones en el universo respecto de los cuales medir velocidades absolutas. Todas las velocidades son relativas al sistema de referencia. Y postular también que las leyes de la física deben expresarse de forma invariante en sistemas de referencia inerciales. También postula, lo que dije hasta ahora forma parte del primer postulado. El segundo postulado es que la velocidad de la luz es un invariante, que no depende de sistema de referencia alguno y que su valor es el medido, el conocido, independientemente de la velocidad entre fuente y emisor. La misión del documento de Einstein es rescatar el concepto de relatividad de Galileo desde el punto de vista conceptual. Esto es que las leyes de la física deben poder expresarse de forma invariante en sistemas de referencia equivalentes, inerciales. Lo que hace inmediatamente Einstein en su trabajo es modificar las transformaciones de Galileo y mostrar otras frente a las cuales el campo de fuerzas electromagnéticas resulta invariante. Estas transformaciones son las de Lorentz. Ocurre que las consecuencias de estos dos principios que enuncié son tan antiintuitivas, tan sorprendentes, que 115 años después su comprensión está reducida a un número muy pequeño de físicos y especialistas en los temas de relatividad. A eso nos vamos a referir en clase. Aquí vamos dando por terminado con esta breve e imprecisa charla que solo pretende abrirles la puerta hacia este tema. El cuatrimestre de electromagnetismo del curso de Física 2
que dimos en estas condiciones tan singulares. Quizás estoy diciendo demasiado poco. Las transformaciones de Lorentz abandonan la idea newtoniana de que el tiempo es un invariante y que transcurre igual en todos los sistemas de referencia. Según las transformaciones de Lorentz, interpretadas de esa forma por Einstein, el tiempo es relativo al sistema de referencia desde el cual se lo mide, y observadores distintos en sistemas de referencia que se mueven unos respecto de otros a velocidades distintas medirán intervalos de tiempo distintos para los mismos fenómenos. Esto es lo que básicamente es absolutamente sorprendente. Hay otra consecuencia, y es que las longitudes que mide un observador de distancias entre puntos en reposo entre sí, pero en movimiento respecto del observador, se acortan en la dirección del movimiento. Y este acortamiento de las longitudes en la dirección del movimiento es lo que permite resolver la paradoja que vimos hace un par de bloques respecto del origen del campo eléctrico que mediría un observador que se moviera solidariamente a esa carga que se movía paralelo a un conductor. Dijimos que una foto sacada del conductor al conductor eléctrico por ese observador no daría por resultado ninguna carga neta. Pero como para ese observador el conductor eléctrico se está moviendo, las longitudes que va a medir de ese conductor van a ser más cortas, y por lo tanto, como la cantidad de carga es la misma en una longitud menor, va a haber un aumento de densidad de carga que dará cuenta de la densidad de carga libre necesaria para justificar el campo eléctrico. Eso y la diferencia que mediría respecto a los intervalos de tiempo que transcurren. En clase seguiremos charlando de estas cuestiones en la última clase, en la medida que ustedes nos lo pidan. Les agradecemos el esfuerzo por haber sostenido el curso con nosotros de esta forma durante todo este año, y les deseamos en nombre de la cátedra toda la suerte en física y en la carrera y en la vida en general.